Habla acerca de tus películas favoritas, un top 5. A ver, vamos a intentar. Esta me interesa. Porque ya no me va a dar tiempo, creo que ni siquiera... No, sí, me va a dar tiempo ahora de hacer la pequeña serenata del nocturno. Nos vamos a quedar sin poesía hoy, me van a perdonar. Pero dice, habla acerca de tus películas favoritas, un top 5. El problema es que mi top 5 es de hoy. Mañana puede cambiar enormemente. En primer lugar, la película más maravillosa que se ha escrito, filmado, dirigido y actuado a lo largo de toda la historia humana es Casablanca. Por una sola cosa. Un día un amigo, que era muy joven, nosotros éramos un grupo de gente con muy variadas edades, uno de los más jóvenes del grupo dijo un día que no había visto Casablanca y todos, pero ¿cómo no has visto Casablanca? Y dice, no. ¿De qué se trata?, preguntó él. Y entonces yo me quedé. A ver, ¿de qué se trata Casablanca? Se trata del amor, se trata del heroísmo, se trata de la decencia, se trata de la Segunda Guerra Mundial, se trata del descaro, se trata del odio, se trata de absolutamente todo. Es una película enloquecida que guionistas entraban y salían a hacer cachos distintos, pero que salió una verdadera maravilla. Casablanca, hay que verla inevitablemente. Blade Runner considero que es una película que es imprescindible ver, sobre todo el corte del director, sin esa música rara que le metieron en la versión original. El corte del director me parece mucho más redondeada. Ran de Kurosawa. Es una y digo Ran porque podría decir cualquiera prácticamente de Kurosawa, probablemente Kagemusha, pero Ran me parece que es extraordinaria. Llevamos 3, ¿no? Luego, la vida de Brian, pues la vida de Brian es indispensable meterla en este asunto. Y en quinto lugar, ¿qué pondría yo en quinto lugar? Mejores películas para mí de la historia. Probablemente Fantasía de Disney, pero igual cambio mañana, ¿eh? Pero Fantasía me parece a mí maravillosa. Me parece que se soltaron el pelo todos los artistas de Disney. No ganaron un céntimo con eso. Disney estaba furioso. Pero no estoy tan seguro de la quinta. Pero las otras 4 estoy seguro que siempre las pondría en primer lugar. Casablanca, Ran, Blade Runner y La vida de Brian. Entonces lo dejamos en 4.